Corape informa. Generamos esta transmisión desde el norte de la capital, exactamente desde la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, en donde se va a dar la postura en torno a lo que ha sido la no respeto a los márgenes de comercialización de combustibles. Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, se va a referir en estos momentos. Escuchemos las declaraciones que se dan desde aquí, desde la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Muy buenos días, señores periodistas. Gracias nuevamente por su presencia el día de hoy. Son varios temas los que tenemos que tratar hoy, pero principalmente en esta rueda de prensa, para resumirlo de una manera, en una frase, el gobierno nos ha dicho: tienen razón, pero van presos. ¿Sí? Hay una verdadera inacción, aunque nos han dado la razón. Podemos hacer una breve cronología de los hechos que hemos tenido principalmente este último año y medio. ¿Por qué nos han dicho tienen razón, pero van presos? No. Aquí tenemos un cronograma que se nos fue presentado hace 3 semanas para determinar la metodología de cálculo de los precios de los combustibles sin subsidio, es decir, todo lo que involucra a la focalización. Este cronograma, increíblemente, ¿no?, termina con la elaboración de un decreto ejecutivo en septiembre de este año, es decir, a las puertas de salida de este gobierno. Se lavan las manos, porque luego del decreto ejecutivo, en teoría, ¿no?, empezaría la implementación de la focalización, que puede tardar un par de años, es decir, tarde, mal o nunca. Es importante que ustedes conozcan, la ciudadanía conozca, que después de 4 plantones, ¿no?, hemos tenido que hacer 4 plantones en este año y medio, 3 de ellos frente al Palacio de Carondelet y 1 en el terminal de Barbasquillos. ¿Por qué tuvimos que hacer plantones? Porque, les decía una breve cronología, en el primer trimestre del año anterior, 2022, nosotros ya entregamos un estudio absolutamente sustentado, con una estación tipo en el que demostrábamos que nuestro punto de equilibrio está en el orden de 120.000 galones al mes de venta de combustible. Es un valor altísimo a nivel mundial. Esto significa que 600 estaciones de las 1.200 que existen están trabajando del punto de equilibrio hacia abajo. Eso ya se presenta hace 1 año y medio. Pero no nos hacían caso, estábamos empantanados en los mandos medios, principalmente del Ministerio de Finanzas, que se dieron el lujo de presentar información sesgada, errada, malintencionada, como la demostramos en su momento frente al propio ministro de Finanzas. Como no nos hacían caso, tuvimos que hacer los plantones. Para no alargar este tema, finalmente en marzo 1 de este año, después de otro plantón, el 4º plantón, obligamos a que nos atiendan al mismo tiempo el ministro de Energía, Pablo Arosemena, y sus viceministros, y también el ministro de Energía, sus viceministros. En este caso atendió el viceministro de Energía. Y nos dan la razón. Nos dicen: sí, después de todos los análisis que se han hecho, en efecto, ustedes tienen derecho a un ajuste de su margen de utilidad. Bien, nosotros creímos, esto fue antes, ¿no?, antes de la muerte cruzada. Entonces ya los ministros ven nuestros números, están claros y está evidenciado que nuestro punto de equilibrio es 120.000 galones al mes. Y nos dicen: van a tener unas mesas técnicas. Fuimos a las mesas técnicas y nuevamente nos encontramos empantanados con mandos medios malintencionados. Y lo digo con nombre y apellido. Después de nuestro estudio
sustentado con 150 páginas de respaldo con facturas de cómo una estación tipo no gana ni pierde, es decir, está en el punto de equilibrio en el rango mencionado de 120.000 galones. La ingeniera Patricia Tenemaza, del Ministerio de Energía y Minas, tomando unos datos errados, ¿no?, calcula que nuestro punto de equilibrio es 80.000 galones al mes. Un cálculo absurdo. También tuvimos que demostrarle. Habían utilizado balances en el que no ingresaron todos los gastos, un error pero de primaria, ¿no? Y obviamente sacaron utilidades más altas. Este tipo de problemas empantanan nuestro avance. El gobierno nos dijo, los dos ministros nos dijeron en marzo que por un artículo de la Constitución debía darse en el mismo acto administrativo el ajuste de nuestro margen de utilidad y el incremento de precios, que no puede ser de otra manera porque si no incumplen la Constitución. Esto es bastante debatible. ¿Qué significa esto? Que a nosotros nos ajustaría nuestro margen el momento que se dé la focalización, es decir, quién sabe, en 2 años, ¿no?, porque de ahí saldría el valor, ya que se va a ajustar el precio hacia arriba, obviamente, para el combustible no focalizado, que es una pequeña porción de todo el universo de 2.200 millones de galones de combustible que se vende al año. Entonces, obviamente nosotros ya no podemos esperar más tiempo. Pensábamos que esto se iba a dar de una manera más rápida, obviamente no había en marzo todavía la muerte cruzada, pero resulta que hoy nos encontramos que este cronograma recién establece un decreto ejecutivo en septiembre cuando debió salir en marzo. Entonces se están lavando las manos, ¿no? Nosotros sabemos y hemos informado públicamente, y son varios temas, tengo que explicar esta parte, lamentablemente no es un tema puntual. La focalización como está concebida va a fracasar, ¿no?, por 3 razones. La primera, bueno, es porque la mitad de las estaciones de servicio en el país, el 50%, sí tenemos un sistema de facturación automática, la otra mitad no la tiene. Cualquier software de focalización tiene que atarse a un sistema de facturación automática. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de facturación automática y la facturación electrónica? La facturación electrónica simplemente es un computador que está en las islas, en donde el despachador digita una cantidad y se dispara una factura electrónica. Pero esta transacción, este computador nunca se comunicó con los dispensadores. Esta es una parte técnica que no voy a, ¿cómo se dice?, entender demasiado, no voy a informar demasiado porque es complejo, pero toda transacción en un sistema de facturación automática sale desde el dispensador. Entonces, un sistema de focalización que es un apéndice del sistema de facturación no puede costar 300 millones de dólares, ¿no? Aquí hay intereses creados. Para ejemplificar esta parte, un sistema de facturación automática a nivel país, ¿no?, cuesta en promedio 15 a 20.000 dólares por estación, que multiplicado por 1.200 estaciones llega aproximadamente a 20 millones de dólares. ¿Cómo puede un apéndice, ¿no?, de un sistema de facturación, como es el sistema de focalización, costar 300? Nosotros hemos denunciado esto públicamente. Entonces, este es el primer limitante para que funcione la focalización. El segundo es el Internet de alta velocidad que se necesita en todo el país. Cuando un focalizado, pensemos en el oriente, va a comprar combustible, pues esa transacción tiene que validarse con 4 bases de datos al mismo tiempo, en nanosegundos. Si una de esas validaciones falla, como va a fallar, ¿qué va a pasar? Se trunca toda esa transacción y nosotros tendremos colas en los distintos lugares del país y tendremos serios problemas que tenemos que afrontar nosotros. No existe Internet de alta velocidad en todo el país. Segundo punto. Tercer punto, ¿qué pasa con el flujo de efectivo? A nosotros nos han dicho que nos van a vender combustible caro, es decir, sin subsidio, para venderlo barato. Y nos van a restituir ese dinero. Así están pensando. Eso puede significar iliquidez para nosotros en cuestión de 4 o 5 días, ¿no?, generando quiebras masivas. Nosotros, señores periodistas, no nos quedamos en decir el problema, hemos dado soluciones. Hemos dado soluciones a 0 costo para el Estado. Primero, para la focalización hemos planteado la posibilidad
de simplemente se emitan tarjetas de débito, por ejemplo, del Banco del Pacífico, ¿no?, en las que se acredita mensualmente el valor que hayan acordado las organizaciones sociales con el gobierno. Recordemos que un DataFast o equivalente existe en todo el país, incluso donde no hay internet, porque el DataFast funciona incluso con líneas del CNT. Entonces se acerca el focalizado, si tiene saldo, se le atiende, y si no tiene saldo, se le vendería al valor normal, es decir, sin subsidio, o espera al próximo mes. Solución a cero costo de implementación inmediata, sin esperar 2 años. Otra alternativa, simplemente la utilización de billetera electrónica, ¿no?, como curiosamente tiene el mismo Banco de Guayaquil, para bancarizar a las personas de los sectores más marginales. Todo el mundo tiene celular. Se puede utilizar la misma metodología de acreditación en esta billetera electrónica. A cero costo, pero no nos hacen caso. También es importante que la ciudadanía sepa que con la subida de los precios de los combustibles, ¿no?, recuerden ustedes que antes la gasolina extra y la Eco 85 costaban $1.48, hoy cuesta $2.40. El diésel costaba $1.037, hoy cuesta $1.75. Los incrementos de precios se dieron principalmente durante el año 2021, a razón de 10 centavos por mes en las gasolinas y a 5 centavos por mes en el diésel. Nos han dicho en esta reunión con los ministros que tiene que ser en el mismo acto administrativo la subida de precios y el ajuste a nuestro margen de utilidad. Nosotros hemos consultado con constitucionalistas, ¿no?, y nos han dado la razón en nuestro análisis de que ya se dio la subida de precios. Ya subió la gasolina de 1.48 a 2.40, la extra y la Eco 85. ¿Por qué no se nos puede hacer el ajuste en nuestro margen? No tiene que ser en el mismo instante. Incluso se nos ha dicho que tenemos todo el derecho a pedir la restitución de los 5 centavos que se nos otorgó en octubre del 2019, ¿no?, luego de 1 año y medio de análisis, mesas técnicas. El entonces ministro de Finanzas, Richard Martínez, ya se dio cuenta con su equipo de la grave situación. Ya van a ser 4 años que ya estábamos en una muy difícil situación y nos dan 5 centavos, pero solamente nos dura 10 días por el paro indígena. Entonces, nosotros también nos reservamos el derecho de seguir las acciones legales, de pedir la restitución retroactiva de esos 5 centavos que por análisis técnicos del propio Estado ya se nos otorgó. Estamos hablando de $350 millones aproximadamente. Bien, resulta que como está la situación, pues es muy grave. Hay otros temas importantísimos que hemos pedido, como por ejemplo el transporte. Alguien tomó la decisión hace 40 años, ¿no?, 50 años, de que se venda el combustible al mismo precio en todo el territorio nacional. Pero hay una terrible distorsión que no sucede en otros países. Resulta que los distribuidores estamos asumiendo el subsidio al transporte, ¿no?, en el beneficio del consumidor. No es lo mismo vender un galón de combustible en Quito, Guayaquil o Cuenca, donde hay centros de distribución, y hay otras ciudades también, que venderlo en Loja, El Oriente, Manabí o Ibarra, donde el transporte, ¿no?, termina costando $60, $70,000 al año al distribuidor, destruyendo su utilidad. Entonces, aquí hay 2 alternativas. La primera es que se reconozca el transporte, el costo del flete del combustible, como se lo hace actualmente con la provincia de Morona, Santiago, desde hace muchísimos años, ¿no? ¿Por qué no al resto? Nos han dicho las autoridades que no se puede, pues que ese es un problema delicado, pero estamos asumiendo un subsidio. Entonces, la otra alternativa es que se transparente este costo, ¿no?, en la factura del consumidor. Y no es esto un descalabro. Voy a ejemplificar. Normalmente cuando una persona, ustedes, nosotros, vamos a tanquear nuestro vehículo y decimos, llénenos el tanque. Vamos a suponer que decimos, llénenos el tanque con extra. En promedio son 10 galones, más o menos, llenar el tanque. 10 galones por $2.40 nos da $24. Y eso es lo que se paga en todo el país para tanquear. Entonces, ¿qué pasa si se incluye el precio del transporte? Parece que fuera una cosa grande. No, no lo es. En promedio, el costo del transporte es 3 centavos por galón.
los 3 centavos por galón. Si multiplicamos por los 10 galones, son 30 centavos. Entonces, la persona que compró, que tanqueó, ¿no?, que llenó su tanque, en lugar de pagar $24, pagaría $24,30. ¿Es un valor relevante esos 30 centavos? Evidentemente no. No es eso relevante para el consumidor, pero para nosotros es la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Nosotros tenemos miles de transacciones diarias en las que vemos clientes que compran $5 de combustible y pagan con tarjeta de crédito. Y eso les cuesta una comisión de 22 centavos. Y el cliente paga sin problema por la comodidad del uso de la tarjeta y no usar efectivo. De la misma manera, este ejemplo de los 33 centavos no va a ser un tema que le genere problemas al cliente, que está hoy por hoy beneficiándose de ese subsidio que asumimos los distribuidores que estamos alejados de los centros de distribución. Es un ejemplo de una decisión política que sí la puede tomar el Estado, como un paliativo, ¿no?, hasta que tarde, mal o nunca, venga la famosa focalización. Entonces hay una verdadera falta de voluntad política. Hemos dado otro ejemplo, ¿no?, de una decisión a cero costo, es más, con ingresos para el Estado, que puede sonar un poco raro, un poco revolucionario, pero sí se puede. Con algunas premisas. Primero, las gasolinas son altamente emisibles, ¿no? Nosotros hemos planteado que se puede sacar un producto, ¿no?, sin traer un poliducto nuevo, sin traer desde la costa, como pensaban con la EcoPlus 89, que fue un fracaso, y nosotros anticipamos hace un año que iba a ser un fracaso, hoy ya es un fracaso. Entonces, se trata simplemente de mezclar. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Usted va a tanquear y le dice, póngame 5 galones de Super 95, ¿no?, y 5 galones de extra hoy de 87 octanos. Si hacemos la aritmética, vamos a tener una gasolina de 91 octanos, mucho mejor que la extra, ¿no?, incluso mejor que la EcoPlus 89. Y si hace la aritmética, va a ver que ese nuevo producto que le llamemos, por llamarle de una forma, gasolina Super 91, ¿no?, hecha ese rato, no mezclada ese rato en las estaciones de servicio, de mucho mejor calidad y a un menor precio, ¿no?, que incluso la EcoPlus 89. Le hemos planteado esto al gobierno y por el incremento de consumo que se daría por la Super, ¿no?, lograrían un ingreso de más de $300 millones. Porque recordemos que donde sí gana dinero el gobierno es en el producto Super, porque no es subsidiado. Solución a cero costo, ¿no? Me preguntarán, ¿pero se puede mezclar las gasolinas? Por supuesto que sí. En Estados Unidos, por ejemplo, usted va a una estación de servicio y tiene un dispensador con 4 tipos de gasolina. Y usted dice, quiero mezclar la primera con la tercera, y le sale ese rato mezclado el producto, logrando un poco más de octanaje y ahorrándose dinero. En Chile también funciona este esquema. Acá en el Ecuador ya tenemos un par de dispensadores que mezclan el producto, obviamente con todos los controles de las ARC, todas las seguridades del caso, pero están en espera de la autorización de las ARC. Es otro ejemplo de una solución a cero costo para el Estado, pero falta la voluntad política. Por todo esto, porque realmente nos sentimos burlados, ¿no?, ya superamos este tema de los mandos medios, ¿no? Finalmente, esta ingeniera Tenemasa tuvo que aceptar su error, que pensamos que tiene vicios de mala intención, ¿no?, porque no nos responden las comunicaciones, etcétera. Hemos puesto una carta de queja al ministro. Por todas estas, cosas que van en contra de nuestra justa, ¿no?, justo reconocimiento y arreglo de nuestra situación, estamos anunciando un nuevo plantón, ¿no?, para el día 26 de julio frente al Palacio de Carondelet, en el que vamos a solicitar que nos atienda el presidente de la República. Ya no puede ser que se burlen de nosotros de esta manera, ¿no? En junio del año anterior, ya un ministro de Energía nos dice, tienen razón, tienen 90 días para solucionar, y no pasó nada. Tuvimos que hacer otro plantón en septiembre. Ahí nos atiende el ministro de Finanzas y el ministro de Energía de ese entonces, y nos dicen, tienen razón, vamos a analizar las cifras, pero dennos 30 días, y no pasa nada. Luego, en diciembre nos atiende el actual ministro, Santos,
Y nos dice también, tienen razón, denme en 3 semanas, tengo que hablar con el presidente de la República y con el ministro de Finanzas porque depende de ellos. Nosotros creímos y no pasó nada. Finalmente tuvimos que hacer en febrero otro plantón, aparte que se había hecho antes en Barbasquillos, en Manta, y otra vez nos vuelve a atender el ministro de Finanzas. Y por fin nos dice, ¿saben qué? Ya revisamos las cifras, ustedes tienen razón. Entonces nos han llenado de razones, ¿no? Pero en definitiva, como les decía al inicio, ¿no? de esta rueda de prensa, nos están diciendo, tienen razón, pero van presos. Nos vamos a lavar las manos y que ojalá el próximo gobierno veamos qué hace. No es justo, no es justo. Tenemos distribuidores en el oriente, ¿no? que ya han despedido a sus empleados y están trabajando los hijos, porque ya no avanzan, ya no pueden pagar. Y hay muchas estaciones que están en un inminente riesgo de quiebra. Nadie aguanta 20 años. Yo pregunto, ¿será que los ministros, ¿no? actuales estarían dispuestos a trabajar por el sueldo que tenía un ministro en el 2003? ¿Qué hubiera pasado, ¿no? si en el 2003 congelaban el sueldo básico en $129 hasta el día de hoy? Y habrían incendiado Carondelet, ya no habría país. Eso han hecho con nosotros. Y a pesar de las evidentes muestras y sustentos que hemos presentado, se dan el lujo de esperar y comprar tiempo para salir sin tomar una decisión. Eso, en resumen, es nuestra situación, señores periodistas. Yo voy a pedir a colegas míos que vienen de todo el país que den su visión y obviamente luego todas las preguntas que ustedes quieran. Larisa. Y ahí escuchábamos a Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, en donde ha dado la postura de no referente que no se respeta los márgenes de comercialización y también ha señalado que se convocan para este 26 de julio a un plantón en los exteriores de la Presidencia de la República. Nosotros vamos a seguir atentos de las demandas que se den desde este sector para llevarles más información. Recuerda también que toda la información que se genera en el país la encuentra a través de Corape Digital TV. Le invitamos a suscribirse. Corape informa.